y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver. Ten fe, avanza al caminar, vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Cuando oras, la guerra tienes que ganar. Al caer, volverte a levantar. Cual soldado valiente, la victoria Él te dará. Revestido de la unción, cruzarás linderos de dolor. Con Cristo como escudo, pelearás seguro. Ten fe, avanza al caminar, vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Al orar verás el mar dividirse, los muros caer, los yugos pudrirse. Al orar verás que Dios va contigo, Él será refugio, tu fuerza y abrigo. Al orar tu fe podrás restaurarse, enfermos sanar, heridas curarse. La maldad de este mundo menguará, solo debes orar sin cesar. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Cuando oras, se rompen cadenas, todo yugo se quiebra. Debes orar, pide con fe. Las tinieblas se van, con victoria tendrás. Si tienes fe, si tienes fe. Cuando oras. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos.
pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. Pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Te estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darle gloria. En el desierto es que se adora, es donde puedes ver mi gloria. En el desierto es que yo envío columna de nube y columna de fuego. En el desierto es que hago fiesta, es que celebro con mis hijos. Si estás siendo procesado, es cuando más cerca estoy de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer.
estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Una vez más estamos reunidos a través de este medio para compartir la palabra de Dios. Me da gusto saludarles nuevamente a través de este medio. Estamos obedeciendo los parámetros de nuestras autoridades. La ciudad de Coatzacoalcos volvió al color naranja este domingo. Esperemos en Dios que este mensaje llegue hasta sus hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Anhelamos que si hay dificultades, necesidades en casa, el Señor les provea para toda necesidad y sobre todo que tengan salud. Que Dios les guarde. Recuerden que tenemos una promesa de parte de Dios, que Él va con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un saludo a todos los hermanos
amigos, familiares que nos reciben en sus hogares. Es grato para nosotros enviar un mensaje de paz, de salud, y sobre todo en este tiempo de incertidumbre donde la pandemia a nivel nacional ha subido, dicen las estadísticas, un 29% en cuanto a contagios. Es nuestro anhelo, nuestro deseo que estén bien en sus hogares. Y Dios es bueno, Dios es misericordioso. Hay familias que muestran esto porque han estado enfermas, han dado positivo al COVID, y por la gracia de Dios, a través de la fe, a través de la oración y de un corazón que ha creído en las promesas de Dios, Dios sigue sanando enfermos. Así que, amados hermanos, amigos, familiares, sin más vamos a pasar al propósito principal de este mensaje, de este video, que es la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a poner esto en las manos de Dios como ya es nuestra costumbre, así que invite a un familiar, a un amigo, alguien que tenga usted, y si está solo escuchando esta palabra, encomiéndese al Señor y vamos a orar juntos. Así que oramos. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, ponemos en tus manos este mensaje, Señor. Te rogamos que pongas tu mano de poder en cada necesidad, precioso Dios, porque nada hay imposible para ti. Rogamos a tu misericordia, Señor, que sigas sanando a todos los enfermos, Señor, a los que tienen fe, a los que están confiando en tu misericordia, en tus promesas, Señor, que son eternas. Tu palabra declara que cada mañana se renuevan tus misericordias, y estamos, Señor, completamente convencidos que llegará esa sanidad en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Rogamos también por aquellos que están lejanos, Señor, en las ciudades, Padre mío, de Ciudad Juárez, que los guardes, que les libres de todo mal, en Tecomán, Colima, en Guadalajara, en Michoacán, en Uruapan, Señor, en Colima, toda la familia que está en México, Señor, los que están, Padre mío, en Veracruz. Glorifica tu nombre y extiende tu mano de poder para alcanzar y bendecir y librar de todo mal a las familias, Señor, que están en Chiapas, en Oaxaca, en esta ciudad, los que están en Tijuana. Poderoso y glorioso Dios, extiende tu mano de poder para bendecir a todos los que están, Señor, pendientes de esta transmisión, de este mensaje, y todo aquel que escuche esta palabra reciba de tu gracia, de tu misericordia y de tu poder, porque tú eres fiel y misericordioso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento en tu palabra. Sin más, vamos al título de este mensaje. Lleva como título este tema: el propósito de las pruebas. Para esto vamos a la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versos 2, 3 y 4. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí hay una palabra que es la base de este mensaje: las pruebas. El tema, como ya dijimos, es el propósito de las pruebas. La palabra prueba significa poner en examen a alguien o algo. En este caso, la palabra de Dios siempre ha puesto a todo creyente, a todo hijo de Dios, a través de dificultades, de situaciones difíciles, han venido pruebas. Y estas pruebas vienen con un propósito. Y podríamos preguntar, ¿pero qué propósito tiene que un niño de 10 años se enferme? ¿Qué propósito tiene que una persona que no tiene recursos vengan problemas económicos graves a sus vidas?
Y quiero decirles con todo mi corazón que en la palabra de Dios siempre hay dirección para todas las circunstancias de nuestras vidas. Uno de los propósitos, así como en las escuelas, en las enseñanzas regulares, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestrías, doctorados, en el conocimiento secular siempre existe este método para saber si la persona está preparada para subir a un siguiente nivel. De tal manera que es en la palabra de Dios donde confrontamos nuestras vidas delante de Dios a través de las pruebas. Dios permite las pruebas con un propósito especial, para ver si estamos viviendo de la manera correcta, si estamos llevando nuestra vida en el orden de Dios, a la manera de Dios, y si estamos tratando a nuestros semejantes como Dios nos enseña. Vamos a pasar a una referencia escolar. Vamos a pensar que en la primaria, todos, la mayoría de los que escuchan este mensaje, pasamos por la educación primaria. Y en la etapa del primer día de clases, muchos de los niños, e incluyo, llegamos con expectativas, algunos asustados, temerosos. ¿Qué va a pasar allí? Era algo desconocido completamente. Pero mientras nos fuimos adaptando, nos fueron enseñando, fuimos aprendiendo cosas. Durante un año nos estuvieron instruyendo, durante un periodo escolar estuvimos asistiendo de lunes a viernes de manera regular antes de la pandemia. Estuvimos asistiendo y tomando clases, nos estuvo enseñando una persona llamada profesor o maestro, maestras o profesoras, instructores, que nos enseñaban los libros de texto, las historias, nos enseñaron matemáticas, ciencias naturales, en fin, toda clase de materias. Y después de cierto tiempo de estar aprendiendo, de estar pendientes de esa instrucción, de esa enseñanza, hubo una etapa casi al final del periodo escolar, del primer año, donde nos pusieron una prueba, un examen, para ver si habíamos adquirido el conocimiento y si estábamos capacitados para ascender, para pasar al siguiente nivel. Y esa prueba determinaba quiénes pasaban. Había lágrimas en los que les ponían un número en color rojo, que significa reprobatoria, no aprobados. La prueba no la pudieron pasar, pero la gran mayoría íbamos contentos con un número en color azul o negro, 6, 7, 8, 9 o 10. Y le llamaban a un cuadro de papel boleta. Y ahí decía evaluación de las pruebas. Y estaba la lista de las materias y la calificación que correspondía a cada uno según hayamos sacado en las pruebas. Y eso nos hacía merecedores de pasar al siguiente nivel. En la vida cristiana, en la vida de fe, en la vida de todo creyente, Dios siempre va a permitir pruebas con ese mismo propósito. Revisar cómo está nuestra vida espiritual, revisar en nuestra familia, en nuestro hogar, cómo estamos llevando la palabra de Dios. Y Dios va a permitir que lleguen pruebas a nuestra vida para ver cómo reaccionamos. Si estamos capacitados para enfrentar un problema, una situación difícil, si tenemos la confianza total y completa en la palabra de Dios, en sus promesas, en su dirección, y sobre todo si estamos obedeciendo sus palabras. Esto es de lo más importante que tú y yo podemos llegar a comprender, porque esto nos lleva a la vida eterna. La Escritura dice que ningún rebelde, ningún desobediente entrará al reino de Dios, pero los desobedientes tienen un lugar reservado en el lago de fuego que arde por toda la eternidad. Vamos a otro texto en la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. Está enseguida de Santiago, pasando
el capítulo 5 de Santiago, vamos a encontrar la primera carta del apóstol Pedro y leemos en el capítulo 1, verso 3 al 9. Y dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay una palabra que me llama mucho la atención en el verso 6. Dice a la mitad del texto, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Esta porción que leímos en esta carta del apóstol Pedro, del verso 3 al 9, nos habla de la esperanza que todo creyente en la palabra de Dios tiene, la vida eterna, la oportunidad de ser librados del castigo eterno, y nos habla de que esa vida, mientras estemos aquí en la tierra, si es necesario, dice esta escritura, vamos a pasar por diversas pruebas, vamos a ser afligidos, pero esa prueba tiene el propósito de que pasemos aprobados a través de esas pruebas. Dificultades económicas nos van a llevar a confiar más, a depender más en Dios. Enfermedades van a aumentar nuestra fe en la promesa del poder sanador de Dios. Y muchas personas han dejado de creer en milagros, en sanidades, en prodigios, en el poder glorioso y poderoso que el Señor tiene. Ese extraordinario poder que Dios establece en su palabra, las promesas de sanidades, de milagros y prodigios, ya están hechos. Se hizo factible, alcanzable. Se hizo una realidad en la cruz del Calvario cuando Cristo Jesús pagó por nosotros el precio que nosotros no podíamos pagar. Ahí dice la Escritura, fueron clavados los decretos que nos eran contrarios y nos dieron acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Y podemos orar creyendo al Padre en el nombre de Jesús, y todo lo que pidamos en oración creyendo lo vamos a recibir. Y si padecemos alguna enfermedad, si es necesario, tenemos la confianza que hay múltiples promesas de sanidad en la palabra de Dios. Isaías capítulo 53 del 1 al 5. Y el Evangelio de San Marcos capítulo 16 del verso 17 en adelante. Ahí habla de la imposición de manos para sanidad. En la misma carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, habla que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite. Y hemos visto sanidades extraordinarias de parte de Dios. Hemos visto cómo la fe de los creyentes, los hermanos, las hermanas, han puesto su fe en esas promesas. Y oran a Dios por sanidad, y se ungen con aceite y reciben sanidad de parte de Dios, porque es la palabra que están creyendo, y la hemos creído desde que Dios puso esa fe en nuestro corazón. Y muchas de las cosas
que Dios permite que vengan como pruebas es simplemente hacernos un examen para ver si tenemos nuestra confianza puesta en las promesas y si tenemos el conocimiento de su palabra para que podamos tomar esas promesas y recibir sanidad. Otra de las áreas difíciles es en la familia. Muchas veces el maltrato, los gritos, los pleitos, las iras, la contienda, es lo que reina en el hogar, y Dios estableció que Dios quiere ver paz, quiere ver unidad en los hogares. Él vino para traer, dice la Escritura, espada, pero habla de su palabra que va a causar división. Muchas de las cosas que desde el tiempo de Jesús, cuando Él caminó aquí en la tierra, Él vino a mostrar esta causa de división que fue su palabra. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, más cortante que todo acero, y penetra hasta la médula de los huesos, hasta partir el alma y discernir los pensamientos, dice un salmo. Pero esa palabra que vino a traer Jesús empezó a causar división desde su propio tiempo. Los judíos, que era la religión oficial, vamos a decirle así, en el tiempo bíblico, los judíos no pudieron resistir esa palabra porque no practicaban correctamente la religión que Dios estableció. No practicaban la fe de una manera correcta, con misericordia, con amor. Ponían cargas, ponían mandamientos de hombres que ya no agradaban a Dios. Y Jesús vino a renovar todo eso y a establecer el cristianismo. A través de los siglos, a través de mucho tiempo, a muchos no les ha gustado la manera en cómo Cristo manejó y estableció el orden para la iglesia. Pero es sencillo, leemos que Jesús estableció 5 ministerios: maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Y ese es el cuerpo de Cristo para edificar la iglesia, dice la palabra de Dios. Pero desafortunadamente se han enfocado a desvirtuar el fundamento de Cristo y han querido hacer las cosas de manera humana en muchas religiones distintas. Han establecido mandamientos de hombres que quedaron relativamente obsoletos, fuera de uso. Y ciertamente me refiero a leyes mosaicas donde prohibían a los hombres y a las mujeres el comer cierta clase de alimentos. La palabra de Dios dice en una de las cartas de Timoteo que podemos comer toda clase de alimentos si lo hacemos con acción de gracias y oración, porque por la oración y la acción de gracias Dios los purifica. Entonces hay religiones que enseñan un evangelio diferente, ya Dios tendrá la paga para esas doctrinas falsas. Así que, amados hermanos, estamos entendiendo cuál es el propósito de las pruebas que vienen a nuestras vidas, a nuestros trabajos, a nuestras familias. Muchas veces nos toca un patrón exigente, alguien al que vamos a solicitar trabajo, nos da el trabajo, pero nos habla a gritos, nos trata con la punta del pie. Dos cosas: puede ser que Dios está probando tu paciencia y quiere que seas más paciente para darte mayores bendiciones si tú le muestras que puedes ser paciente. Muchas veces los conflictos al comprar en una tienda, a veces los empleados se portan de manera grosera, déspota, inatenta. En las cajas lo mismo. A la hora de pagar, muchas veces intentan sorprendernos y cobrarnos de más, y si no estamos atentos, ahí muchas veces Dios nos permite una prueba para ver si estamos cuidando lo que el Señor Jesús estableció. Si Dios nos envía bendición, Él pide que no se pierda nada de lo que nos da, y estamos creyendo que hay propósitos en cada una de las pruebas. Vamos, así como en las primarias, a ver en la palabra de Dios. En las escuelas hay maestros, profesores, incluso a veces el director de la escuela va a los salones y aplica los exámenes.
y está vigilando y está al pendiente de que nadie haga trampa, de que todo se haga en orden. Dios también tiene sus métodos. Vamos a ver al profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. El libro del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 27. Y ahí vamos a ver cómo Dios establece a alguien con la autoridad de Dios, un mensajero enviado de Dios, para que se avise y se vigile la prueba que Dios va a enviar sobre su pueblo. Leemos en Jeremías 6, 27, y habla del mensajero de Dios, del profeta, del ungido de Dios. Dice el verso 27, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Muchas veces Dios pone líderes. Veíamos que Jesús estableció 5 ministerios: maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Todos tienen un conocimiento, o deberían por lo menos tenerlo, un conocimiento correcto, completo de la Escritura, para poder examinar los caminos del pueblo, para poder apoyar y ayudar al pueblo a corregir los errores. Los hijos y las hijas de Dios que están empezando el camino de Dios, es muy posible que no conozcan completamente la palabra de Dios. Para eso Dios pone los ministerios, para apoyar y ayudar a crecer en el conocimiento de Dios, y que aprendan a caminar conforme a la dirección que Dios establece en sus palabras. Cada ley, cada mandamiento que son vigentes y que están de acuerdo a la sana doctrina, tenemos que enseñar que se debe de caminar bajo esa dirección de Dios. Toda iglesia cristiana, creyente en la palabra de Dios, debe caminar bajo los estatutos y mandamientos del Señor Jesucristo. Él establece el primero y más grande de todos los mandamientos. En el Nuevo Testamento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo nos falla ese segundo mandamiento? Nuestro prójimo, nuestro semejante, es el vecino, está dentro de nuestra familia, y es donde más conflictos tenemos. Es donde Dios nos permite que pasemos por pruebas, por dificultades, por escasez, por necesidades, para llamarnos la atención y decirnos: estás a punto de reprobar. Y Dios no quiere que ninguno repruebe, porque eso significaría perder la vida eterna. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios donde el apóstol Pedro se acerca a Jesús con el tema del perdón y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice: no, Pedro, yo no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7 has de perdonar a tus semejantes. Tremenda enseñanza, y es donde muchos no hemos aprendido a pasar esa prueba. Si el Señor nos dice en el Padre Nuestro, después que termina el Padre Nuestro, hay una continuidad, porque más adelante, cuando dice amén del Padre Nuestro, enseguida viene abajo del Padre Nuestro unos versos que hablan acerca del perdón. Allí dice que si nuestro Padre nos observa y ve que nosotros no perdonamos a nuestros semejantes, Dios no nos va a perdonar. Muchas veces por esa situación vienen pruebas al hogar, a la familia, al matrimonio, incluso al pueblo completo de Dios. Esta pandemia es una prueba. Y si no me creen, esta pandemia, Dios tiene el control completamente de todo lo que está pasando en todo el mundo. La evidencia, la prueba de lo que estoy hablando está en Apocalipsis capítulo 3, verso 10,
Muchos ya se los he dado, muchos les di esta palabra al inicio de la pandemia. Es una promesa de Dios, pero habla de pruebas. Dios viene a probar a todos los que moran en la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día y de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, dice esa porción de la Escritura. Dios sigue probando a todos los habitantes del mundo con el propósito de que hagan caso a la palabra de Dios, al llamado de Dios, al arrepentimiento verdadero, a corregir la dirección que estamos llevando mal, y a tiempo podamos pasar el examen, la prueba que Dios está poniendo delante de nuestras vidas para pasar al siguiente nivel de bendición. Muchos prefieren quedarse estancados, quedarse reclamando a Dios, porque a mí, yo por qué me ha pasado esto si yo no hago mal a nadie, y se tratan de justificar delante de Dios. Y dice la Escritura que ninguno de nosotros podemos justificarnos delante de Dios por nuestras propias acciones. Así que, amados hermanos, vamos a ver un ejemplo en uno de los sacramentos más importantes que la Escritura nos permite conocer. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios capítulo 11, verso 23 al 26. Y vamos a ver en esta primera porción de Corintios la institución de la Cena del Señor, lo que en la religión católica le llaman Eucaristía o la comunión. Pero el nombre correcto es la Cena del Señor o Santa Cena. Verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una de las prácticas más importantes de todo creyente cristiano es la Cena del Señor. Y Dios la estableció como un memorial para recordar lo que Cristo hizo en la cruz, el poder que tiene, y sobre todo que participemos todos los que hemos creído, los que hemos por fe sido bautizados creyendo en el Evangelio de Cristo. Y vamos a ver que esto Dios lo estableció como una oportunidad para que no un maestro, un pastor, un evangelista, un profeta o un apóstol, no. Ahí nos permite que cada uno de nosotros nos autoevaluemos, nos hagamos una misma prueba, un examen de cómo estamos delante de Dios antes de tomar la Cena del Señor. Esto vamos a verlo en la siguiente porción allí mismo, primera de Corintios capítulo 11, del verso 27 al 31. Y hay un título en la mayoría de las Biblias que dice: tomando la cena indignamente. Así que leemos el verso 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto nos habla de una oportunidad que tenemos cada vez que somos invitados a la Cena del Señor, que se celebra cada cierto tiempo porque hay un autoexamen, la oportunidad de poner nosotros mismos nuestra vida delante de Dios en la balanza y en ese momento reconocer y decir: Señor, perdóname, he cometido errores, no he visto las piedras que yo mismo he puesto en el camino de otros, mi manera de hablar, mi conducta para con los demás, estoy mal delante de Dios. Y es entre cada uno de nosotros y Dios donde ese momento debe ser valiosísimo para la vida de un cristiano, porque entonces va a haber humildad y sencillez de corazón y la oportunidad de decirle: Señor, perdóname. Y si recibimos esa oportunidad de Santa Cena, no la desaprovechemos pensando: no soy digno. Ninguno sería digno de presentarse en la Cena del Señor. Ninguno de nosotros, por nuestros propios medios, seríamos dignos de presentarnos limpios a la Cena del Señor. La Escritura es clara cuando dice: por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido faltas, pecados delante de Dios, pero por medio de una autoevaluación, de examinarnos a nosotros mismos, nos podemos probar antes de tomar la Cena del Señor y decir: Señor, me estoy dando cuenta y estoy recordando que he tratado mal a mis semejantes, que he gritado, que me he enojado, que he buscado pleitos, que he maldecido, incluso muchas veces a los semejantes, a los inocentes, aquellos que no tenían ningún mal. Me he equivocado, y cuando hacemos eso, Dios empieza a limpiar nuestro corazón. Viene un tiempo precioso de arrepentimiento donde el Espíritu Santo empieza a sanar el corazón. Y cuando hemos hecho ese acto de arrepentimiento verdadero en la presencia de Dios, dice la Escritura que podemos tomar el pan y la copa, y eso nos va a santificar y nos va a presentar como aprobados delante de Dios, obviamente con el propósito de no volver a cometer los mismos errores. Es como si el niño en su examen de matemáticas para pasar a segundo año pusiera 2 más 2 igual a 6. ¿Verdad que no estaría aprobando? Estaría reprobando. Pero llegó el tiempo donde un maestro o una maestra le enseñó que 2 más 2 son 4. Y él estuvo practicando, corrigió sus errores, y cuando vino el tiempo de la prueba ya sabía que 2 más 2 son 4. Y en la prueba no dudó en poner en práctica lo que le enseñaron y puso como respuesta 4, y así todo el examen resultó aprobado y pasó al siguiente año. Tú y yo siempre vamos a ser pasados por pruebas diferentes. Cuando seamos llamados a la Santa Cena o Cena del Señor, bíblicamente es lo correcto como se debe de llamar. Cuando tomemos la Cena del Señor, hay una oportunidad de nosotros mismos, por la gracia de Dios, autoexaminarnos, para que en ese momento reconozcamos delante de Dios las fallas que tengamos, pedir perdón a Dios y corregir lo deficiente y tomar la cena de manera digna para que no seamos juzgados. Así que, amados hermanos, amigos, vamos a ver un último texto, Isaías capítulo 43, verso 2 al 3.
Y esto quiero que lo tomen como una promesa de Dios. Cuando vengan pruebas diferentes, cuando vengan dificultades a tu vida o a la mía, este texto lo dejó Dios establecido para que tomemos confianza. Porque de que vamos a pasar pruebas, vamos a pasar por pruebas. Dice la Escritura, si es necesario, y muchas de las veces yo he visto que ha sido necesario porque hay necesidad de corregir un pecado, un error, un maltrato, malas palabras, malas actitudes, incluso con la misma familia, a veces en la misma iglesia de Dios. Por eso tenemos que tomar en cuenta esto, tenemos que pasar por pruebas para corregir nuestra manera de vivir delante de Dios, pero confiemos que aún en lo peor de las pruebas, en lo más difícil, en lo más duro de los conflictos, vamos a ver esta palabra, Isaías 43, versos 2 y 3. El verso 2 habla simbólicamente de pruebas, luchas y dificultades. Dice el verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Extraordinaria promesa de Dios. Es la misma promesa que Jesús estableció en el Nuevo Testamento. Él dice, he aquí yo voy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros nos ponemos constantemente a prueba y decidimos voluntariamente para honrar a Dios, para obedecerle, dejar atrás las malas actitudes, los pecados, las contaminaciones que llegan como invitación a pecar, tentaciones que no convienen, si las dejamos atrás y le mostramos a Dios que queremos pasar al siguiente nivel, Dios nos va a bendecir, nos va a seguir pasando por pruebas, pero Él va con nosotros todos los días, y aun cuando pasemos por las aguas, sintamos, como decimos comúnmente, tengo el agua hasta el cuello, dice la palabra de Dios, no nos va a ahogar. Y si pasamos por el fuego, no nos quemará, ni la llama arderá en nosotros, porque Dios está con nosotros. Jesús mismo lo declaró, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Bendito es el Señor que nos deja sus bendiciones, sus promesas, y esta gloriosa palabra tiene el propósito de ayudarnos a corregir nuestras vidas, nuestro diario caminar delante de Dios. Y recuerden, Dios está atento mirando. Cada palabra que nos ha enseñado, cada palabra que hemos leído en la Biblia, es para corregir nuestros caminos. Cuando habla de corrección, de apartarse de lo malo, hay que obedecer para que no seamos juzgados. Y cuando vengan las pruebas, si es necesario, dice la Escritura, tendremos fuerzas y la fe suficiente para decirle, Señor, quiero hacerlo a tu manera, no a la mía. Así que en el nombre de Jesús vamos a despedirnos orando y confiando que Dios ha hablado a nuestras vidas y que tiene tiempo de bendición esperando después de cada prueba. Así que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre eterno y Dios todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, que sea de bendición en los hogares donde está llegando esta prédica, este mensaje, Señor, produzca fruto, buen fruto y mucho fruto para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a cambiar las cosas, Señor, que ya entendemos que están mal delante de ti, que sabemos por tu palabra que debemos corregir y no lo hemos hecho. No sea que reprobemos, Señor, en esas pruebas, en esos exámenes que tú nos permites vivir, y que en tu misericordia, Señor, nos concedas apartarnos y corregir lo deficiente. Señor, te pedimos perdón por las cosas que hemos hecho mal, por las pruebas que han llegado a nuestras vidas y no habíamos sabido que hay un propósito para todo eso. Perdona, Señor, si hemos renegado de las pruebas, y perdona nuestros errores, nuestra rebelión,
nuestro pecado, Señor. Que tu gracia y tu misericordia, junto con la sangre de Cristo Jesús, nos limpien cada vez más y más de nuestra maldad y nos ayudes a presentarnos delante de ti como obreros aprobados para recibir de la gloria de la vida eterna. Te agradecemos, Señor, por las pruebas que están pasando en nuestras vidas, por las que hemos pasado. Te damos gracias porque tú nos has ayudado, porque hemos visto tu mano de poder en medio de cada prueba, y si no la hemos visto, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para que podamos percibir, para que podamos entender que de parte de Dios vienen estas pruebas para hacernos mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hermanos y hermanas, mejores hijos de Dios. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos veremos próximamente a través de otra prédica. Dios les bendiga.